Casi todo el mundo está siendo afligido. Lo que está sucediendo es una prueba a nuestra fe. Pero en todo lo que nos pasa, Dios quiere enseñarnos algunas lecciones. Dios quiere enseñarnos algo. Estos días que he estado encerrado, solo he salido por alguna necesidad, por ejemplo, de comida. He estado encerrado y he estado algunos días en ayuno y oración. No lo digo para que usted diga, ala, ese señor sí. No, Dios me libre de jactancias. Pero, ¿qué he aprendido en estos días? Déjeme compartirle algunas lecciones que he aprendido en estos días de encierro. Quizá usted también ha aprendido algunas cosas. Una de las lecciones que he aprendido es que como seres humanos somos vulnerables. Somos vulnerables ante algo tan pequeño como son los virus. Los virus son microscópicos. Los científicos los miden con escalas microscópicas, pero nos tienen temblando, a pesar de lo pequeñísimo que son, que ni los vemos. La otra lección que he aprendido es que no somos tan poderosos como nos hemos creído. Los hombres nos jactamos por todos los conocimientos que hemos obtenido y por todos los adelantos médicos y científicos que hemos tenido, pero un virus, la variación de uno de los virus, nos tiene ahora de rodillas. ¿Somos poderosos en realidad? Oiga bien, no somos tan poderosos como nos creíamos. Un pequeño virus está acabando con algunos pueblos. La tercera lección que he aprendido es que Dios no necesita cosas grandes para humillar al hombre. Dios no necesitó esta vez una guerra nuclear para humillar al hombre. Él es el Señor. Él es el Dios Todopoderoso. Y el hombre no puede contra Él. Dice la Biblia en el libro de Job, capítulo 5 y versículo 13, que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Vea cómo nos tienen estos seres pequeñitos y peludos, como dice nuestro pastor general. Pero hay otra lección mucho más importante que esas tres que ya he mencionado, y es la más importante, y es que Dios nos ama. Dios nos ama a todos. Y la Biblia dice también en el libro de Job capítulo 5, solo que ahora en el versículo 17, la Biblia dice que Él al que ama castiga. He aquí dice, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Óiganme,
Dios no nos castiga por maldad. No, Dios no nos castiga por maldad. Dios no es malo. Dios es bueno. Y todo lo que Él hace es para bien. Hay cosas que aparentemente son malas. Y nosotros, desde nuestra perspectiva, desde nuestro punto de vista, decimos, pero qué malo. En Dios no hay maldad. Dios no es malo. Dios es sustancialmente bueno, intrínsecamente bueno. En Él no hay maldad. Aún en las cosas que parezcan malas que Él hace, hay bondad, hay amor, hay ternura, hay misericordia, aún en eso que Él hace. En cambio, el enemigo de Dios, usted ya sabe quién es. Él es intrínsecamente malo. Es malo en todo lo que Él hace, el enemigo de Dios. Y aun cuando parezca que nos hace un bien, en lo profundo del ser de ese enemigo de Dios hay maldad. Aún en aquellas cosas que Él aparentemente nos pone como buenas, como cosas agradables, aún allí hay una maldad. Pero no en el corazón de Dios. Dios es bueno. Y usted dirá, pero este pastor no sabe lo que a mí me ha sucedido. Dios nos castiga para atraernos. ¿Qué está haciendo Dios con esta crisis, con esta situación? ¿Qué está haciendo Dios? Él está tratando de atraernos nuestra atención. El hombre no ha querido arrepentirse, pero el hombre se arrepiente solamente cuando los juicios de Dios caen sobre la tierra. El libro del Eclesiastés, el sabio Salomón, el hombre más sabio del mundo, escribió estas palabras: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala de los hombres, el corazón de los hombres sigue haciendo el mal. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la obra mala de los hombres, el corazón de los hombres está de continuo haciendo el mal. Por lo mismo. Pero cuando llegan las catástrofes, cuando llegan las inclemencias, cuando llegan las tormentas, algo sucede en el corazón del hombre y entonces nos volvemos a Dios. ¿Y qué está tratando Dios de hacer ahorita? Está tratando de llamarnos al encierro. Oiga, ¿por qué el encierro? Llamarnos al encierro para que en el encierro podamos oírlo a Él, para que en el encierro podamos oír a nuestro corazón, para que en el encierro tú puedas oír a tu esposa, tú puedas oír a tus niños, a quienes no les has puesto atención en los últimos días porque has estado afanado y turbado, trabajando a lo loco. ¿Has estado oyendo tu conciencia? ¿Has estado oyendo a tu corazón, amigo, hermano? ¿Has estado oyendo la voz de tu esposa? ¿Has estado oyendo a tus niños? Dios te está llamando a la reflexión, a que reordenes tu camino. Es la forma de Dios de llamarnos, de atraer nuestra atención. Dios quiere que nos volvamos a Él. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él, del hombre, misericordia. Es tiempo de volvernos a Dios. No esperes que las cosas se vuelvan más trágicas, más dolorosas. Otra lección sumamente importante que yo encuentro
es que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las tormentas, a pesar de las inclemencias, a pesar de lo que está azotándonos hoy, a pesar de las tormentas, Él cuida de nosotros. Vayamos a la palabra de Dios, al Evangelio de Mateo, capítulo 14. En el Evangelio de Mateo, capítulo 14, encontramos una historia de Jesús y sus discípulos. Mateo 14, versículo 22. Les doy tiempo para que ustedes lo encuentren allá en casa. Dice en el versículo 22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Oiga bien. Y dígame si no se asemeja a la situación en la que estamos ahora. El viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo. Oiga, las palabras que salen de los labios de mi amado Salvador son las palabras que Él le dice a usted en esta mañana. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. En todo esto hay una mano invisible que está haciendo las cosas, y es la mano de Jehová. Y usted dirá: pero ¿por qué dice usted que Jehová? Porque la Biblia también dice: ¿quién es aquel que diga que sucedió algo que Jehová no hizo? Es la intervención divina, es la soberanía de Dios, es la providencia divina. La providencia es la mano de Dios moviéndolo todo. Hay una mano invisible y es la mano de Dios. Ahora, meditemos un poquito en esta historia. Saquémosle algo. Jesús está enviando a sus discípulos en la barca. El versículo donde dice: enseguida Jesús hizo, esa palabra en el griego quiere decir los obligó a meterse a la barca para que se fueran. Los obligó a meterse a la barca. Ahora escúcheme bien. Jesús los está enviando a ellos, a sus discípulos, para meterlos a una tormenta. ¿Sabía él que venía la tormenta? Sí sabía, porque él todo lo sabe. Él sabía que iba a venir una tormenta, y él dijo: en esta tormenta yo quiero meter a mis discípulos porque quiero entrenarlos a confiar en mí. Hermanos, lo que está sucediendo hoy es un entrenamiento. Óigalo bien, es un entrenamiento para lo que viene, tal vez, para lo que viene después. Escuche una verdad importante: la tormenta vino a ellos estando ellos en la voluntad de Dios. Porque algunas personas creen que si tú estás en la voluntad de Dios no van a venir tormentas. Sí, van a venir tormentas. Ellos tenían que entender, y usted también entiéndalo, por favor, entiéndalo. Ellos tenían que entender que aún estando en la voluntad de Dios podemos tener tormentas, luchas y pruebas. ¿Se recuerda de Pablo y Silas en la cárcel?
¿Acaso no los había llamado Dios por medio de una visión para ir a Filipos? Era la voluntad de Dios que ellos fueran a Filipos. Era la voluntad de Dios que ellos echaran fuera el demonio de aquella muchacha. Era la voluntad de Dios que ellos fueran a la cárcel, y era la voluntad de Dios que ahí en la cárcel el carcelero los golpeara. Pero ¿qué iba a suceder ahí? Un milagro glorioso. Claro, mientras los estaban golpeando no era algo fácil para ellos. Estaban siendo golpeados, estaban siendo heridos, pero así ensangrentados, a medianoche comenzaron a cantarle al Señor. ¿Qué canto han de haber estado cantando ellos, hermano? No lo sabemos, pero me imagino que aquel que dice: yo me alegraré, en Dios me alegraré, yo me alegraré, en Dios me alegraré. Yo me imagino algo así estaban cantando ellos. Pero la lección es esta: la tormenta les vino, la aflicción les vino, estando ellos en la voluntad de Dios. Y ahora el Señor Jesús aquí está metiendo a estos discípulos en la voluntad divina, los está mandando. Él sabía que vendría la tormenta, él sabía que la tormenta venía. Dios mismo nos mete en situaciones difíciles, aún estando en su perfecta voluntad, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando iban camino a Canaán. Éxodo capítulo 14. Vamos a Éxodo. Ahora tiene tiempo para leer la Biblia. Éxodo 14. Dice que el pueblo de Israel salió con mano poderosa y brazo extendido. Era la mano de Jehová. Versículo 8. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Pero los hijos de Israel, oiga, temieron en gran manera. ¿Y sabe qué quiere decir esa palabra? Temieron en gran manera. Cayeron en pánico. Como está la humanidad ahorita, en pánico. Hasta se inventaron esa palabra, se paniquearon. Hermanos, temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Mire, hicieron lo correcto. Hicieron lo correcto. ¿Qué hicieron? Clamaron a Jehová. Sí. Es lo que Dios quiere, que nos volvamos a Él, que clamemos a Él. Y dijeron a Moisés, pero después de que clamar, como que no tuvieron fe, porque dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? Se nos ha sacado de Egipto, que nos ha sacado de Egipto. Versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Estaban pensando en que la muerte los estaba visitando y todavía no había muerto nadie. Y Moisés dijo al pueblo, oiga lo que Moisés le dijo al pueblo. Creo que es la tarea de un hombre de Dios, de un siervo de Dios, animar al pueblo. Y el Señor le dice, Moisés le dice: no temáis. Las mismas palabras que dijo Jesús. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Mira el verso 14. Vea el verso 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Espere en Jehová. El Salmo 37. El Salmo 37. Vamos a ver, el Salmo 37 nos dice muchas palabras preciosas. 37. Les recomiendo que ahora que tiene suficiente tiempo, lea el Salmo 37. Lea el libro de los Salmos, porque los Salmos le van a dar esperanza. Lea los Salmos, hermano. Pero oiga lo que dice en el versículo 5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Esta es palabra de Dios.
Dice, versículo 7, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Ahí donde usted está, ahí donde usted está encerrado, encuarentenado, espera en Jehová. De Jehová vendrá la salvación. Oiga, le insto, le invito a que lea el Salmo 37. Usted que está desesperado, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ya no tenemos comida, no tenemos food stamps. Oiga lo que dice el versículo 25 del mismo Salmo 37. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Ya? Oiga lo que dice el versículo 34. Salmo 37, versículo 34. Léalo en su casa esta tarde. Léalo con sus hijos. Ore con sus hijos. Cántele al Señor con sus hijos. Espera a Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Oiga el versículo 39. Pero la salvación de los justos, aleluya, la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en tiempo de angustia. ¿Les da esperanza esto a ustedes, hermanos? Gloria a Dios. Él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. Gloria a Dios. Qué precioso. Pueblo del Señor, confía en Dios. Él va a sacarnos de esta. De todas maneras, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que lo aguante. Él nos va a sacar de esta. Sí, hermanos, no se desanimen. En el versículo 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Pero dice, despedida la multitud, subió al monte. Oiga, ¿a qué subió al monte? A orar. Aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada. Oiga esa palabra, azotada. El mundo está siendo azotado ahorita. Esa palabra azotada significa torturar, significa afligir, significa atormentar. La barca estaba siendo afligida, la barca estaba siendo atormentada. A nadie se le ha concedido inmunidad contra las tormentas. Ellas son parte de la vida. Hoy están aquí y mañana también. Escuchen. En la vida hay dos clases de tormentas. Escuche bien. En la vida hay dos clases de tormentas. Hay una tormenta que viene con el propósito de corregir, y hay tormentas que vienen con el propósito de perfeccionar. La correctiva es para disciplinarnos, para volvernos al camino correcto, como la tormenta que le vino a Jonás. ¿Se recuerdan de la tormenta de Jonás? Jonás no quería ir a Nínive, y entonces tomó un barco que lo llevara a España. Y en el barco iba él cuando comenzó la tormenta. ¿Por qué comenzó la tormenta? Porque Dios quería corregirlo a él. Dios quería que Jonás regresara a Nínive. Y usted sabe lo que pasó con Jonás. Lo tiraron al agua, se lo tragó un gran pez, y hasta que Jonás entendió y clamó en el vientre del pez,
Entonces el pez lo vomitó y lo fue a vomitar a la costa de Nínive. Aquí es donde yo te quiero. Mire, Dios está, pero gloria a Dios, porque Dios está corrigiendo. Señor, gracias por las tormentas que vienen para corregirnos. ¿Cuántos necesitan corrección? Todos, amén. Usted allá dice amén. ¿Usted necesita ser corregido? Gloria a Dios, porque es hijo de Dios. Él no se mete a corregir hijos ajenos. Nosotros sí corregimos hijos ajenos, pero Dios no, hermanos. La otra clase de prueba es la prueba perfectiva. ¿Y qué es eso? Que nos ayuda a crecer en la fe. Santiago habla de ellas. Que nos gocemos cuando seamos probados, porque la prueba produce paciencia y nos va a llevar a la perfección. La prueba, la perfectiva, para que maduremos. Ahora aquí Jesús está entrenando a su ejército. ¿No eran sus líderes? ¿No eran los hombres que él iba a enviar? ¿Y cómo iba a enviar a hombres miedosos que en medio de la tormenta estuvieran angustiados y afligidos? No, es cierto que se iban a afligir. Es normal que nos afligamos. Es normal que tengamos miedo. No es normal que caigamos en pánico. Es normal que tengamos miedo, y el miedo nos hace tomar precauciones. Ahora, él los estaba enviando. No tenían ellos después. Ellos iban a pasar por tormentas, tal vez no de esa clase, pero tormentas espirituales. Y ellos tenían que entender que aquel Jesús que los libró a ellos en aquella tormenta, los podría librar después de todas las demás tormentas. Gloria a Dios. Aquí él está entrenando a su ejército, a sus generales, a sus comandantes, hermanos. Los mejores ejércitos mandan a sus mejores soldados a las peores batallas. Si solo mandaran a las reservas militares para ir a pelear contra alguna nación, pobrecitos, todos ellos serían carne de cañón. No, mandan a los especialistas. ¿Cómo que se llama? SEALs, Navy SEALs. Igual es el Señor, por eso los está entrenando, los mete en esta tormenta. Él les dijo también después a ellos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora hay una cosa importante, hermanos. Él no iba con ellos, pero está en el monte intercediendo por ellos. Desde ahí él podía ver lo que les estaba sucediendo. Era una colina que está a la orilla del lago de Genesaret, o del lago de Galilea, del mar de Galilea. El mar de Galilea tiene la característica que puede estar tan tranquilo, tan calmado, pero en un momento a otro comienza a soplar el viento y empiezan a levantarse las olas. Él no iba con ellos, pero estaba intercediendo por ellos. ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Dice que Él está para interceder por nosotros. Y en esta situación, ¿se acuerda usted cuando el Señor le dijo a Pedro: Pedro, el enemigo, Satanás, me ha pedido permiso para zarandearos a todos, pero yo he rogado por ti especialmente para que tu fe no falte? Y Él está ahora mismo intercediendo por nosotros ante el Padre en esta situación en la cual estamos viviendo, y está intercediendo: Señor, que no le falte la fe a este hijo mío, que no le falte la fe a esta hija. Mira, Señor, está cayendo en pánico, auméntale su fe, Señor. ¿Cómo se aumenta la fe? Oyendo la palabra de Dios, oyéndole a Él. Ahora en el versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar.
azotada. Ya vimos lo que eso significa. La barca ya había avanzado cuando les vino la tormenta. Ya había avanzado cuando vino la tormenta. Las tormentas son buena señal. Son señal de que hemos avanzado. Son señal de que hemos progresado. Son señal de que las ruedas giran hacia adelante. Debemos de tener cuidado cuando no hay tormentas. Usted dirá, mire hermano, a mí no me aflige esto, a mí no me aflige esto. Lo que me aflige es que me voy a quedar sin comida. Sí, algo te tiene que afligir. Y eso es lo que Él quiere, para que tú aprendas y aprendas a confiar en Él. La barca está en medio del mar. Oiga, ahí es donde el Señor le gusta ponernos, para entrenarnos. ¿Qué hubiera pasado si la barca, y comienza la tormenta, y la barca hubiera estado a unos 10 metros de la orilla? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera hecho usted? Por supuesto, si sabe nadar. Si no sabe nadar, se hubiera agarrado de Pedro, aunque sea. Por supuesto, si la barca estaba a 10 metros, hubieran podido nadar ellos para salirse. No, el Señor no hace eso. El Señor dice, aquí los quiero tener, aquí mero, donde yo los vaya a probar, donde ellos no piensen en tirarse a nadar. Además, en esa tormenta que estaba, que las olas se hacían para allá y para acá, aún el mejor nadador podría ahogarse, a menos que tuviera un salvavidas de esos de viento que se inflan, a menos. Entonces la barca está en medio del mar. La misma distancia había para regresarse como para ir a la otra ribera. Ellos pensaron, si me tiro y me voy para allá, lo mismo me da si me tiro y me voy para allá. ¿Cuál era el mejor lugar para estar? La barca. No habían alternativas para escaparse de la tormenta. Era el lugar exacto para una prueba. El socorro no vendría ni de atrás, ni de adelante, ni de la izquierda, ni de la derecha. El secreto iba a venir de arriba. Aleluya. De ahí viene nuestra salvación. La barca está siendo azotada por las olas. ¿De qué nos hablan las aguas en la Biblia? De pruebas. Isaías 43:2 dice, y cuando pases por las aguas, no te anegarán. Pruebas, pruebas. Está siendo probado, mi hermano. Está siendo probado. No te tires de la barca. No te salgas de la barca. Quédate en la barca. La barca iba contra el viento. Oiga, es más fácil ir con el viento que ir contra el viento, ¿no es cierto? Algunos dicen, yo mejor me voy a donde van todos. No. Pero allí aparece el majestuoso. Él viene caminando sobre las aguas. La tormenta sigue. Eso lo vamos a ver en la eternidad, creo yo. Se nos van a pasar esos videos en la eternidad cuando veamos a Jesús caminando sobre las aguas, las tormentas aquí, las tormentas allá, y Él caminando, hermano, caminando tranquilamente. ¿Sabes una cosa? Las tormentas no lo afectan a Él. Las aguas no lo ahogan,
ni el fuego lo quema. ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes hebreos que tiraron al horno? ¿Se acuerdan de los 3 jóvenes? Sadrach, Mesach y Abednego, Ananías, Misael y Azarías, los verdaderos nombres. Eran 3. Ustedes saben por qué los lanzó Nabucodonosor al horno, que lo habían calentado 7 veces. Ustedes lo saben. Eran 3. Y Nabucodonosor se queda viendo y dice: ¿no eran 3 los que metieron al horno? Sí, pero ¿por qué hay 4? Se limpiaba los ojos. 1, 2, 3, 4. ¿Por qué hay 4? Y el cuarto, ¿qué dijo? Es semejante al Hijo de los dioses, porque a él no lo ahogan las aguas, ni lo quema el fuego. Gloria a Dios. Hermanos, es importante que sepamos que Él siempre está sobre la prueba para ayudarnos en el momento difícil. Él tiene el control de todo, hermanos. Se cuenta una historia de un individuo que abordó un avión para viajar a Los Ángeles, California. Estando él sentado allí, un niño entró buscando su asiento. Un niño entró buscando su asiento y se sentó justo al lado suyo. El niño era un niño muy educado, de buenos modales. El niño llevaba un libro para colorear y sus crayones. Se sentó, se puso su cinturón y comenzó a pintar y a pintar. El vuelo salió. El niño no presentaba rasgos de ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión. El vuelo no fue muy bueno. Hubo tormenta y mucha turbulencia. De momento una sacudida fuerte y todos estaban muy nerviosos, pero el niño mantuvo su calma y serenidad en todo momento pintando. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué su calma? Hasta que una mujer frenética le pregunta: niño, ¿no tienes miedo? No, señora, contestó el niño. Mirando su libro de pintar, le dijo: mi padre es el piloto. ¿Sorprendido por eso? Hay tiempos en nuestras vidas que los sucesos nos sacuden un poco y nos encontramos en turbulencia como la que estamos viviendo. No vemos terreno sólido y nuestros pies no pisan lugar seguro. No tenemos de dónde agarrarnos y no nos sentimos seguros. Pero recordemos que nuestro amadísimo Padre Celestial es el piloto. A pesar de las circunstancias de nuestras vidas, ellas están puestas en las manos de Dios. Ánimo, yo soy, no temáis. Son las palabras que el Señor le dice. El Señor le dice: tened ánimo. Él siempre nos da ánimo. Él siempre nos da ánimo para seguir adelante. Dios bien puede calmar la tormenta que te rodea. Óyeme bien. Dios bien puede calmar la tormenta que te rodea, pero lo que más hace es calmarte a ti en medio de la tormenta. Pídele que te calme. En ellos había temor, pero en el temor es donde Jehová se manifiesta como el gran yo soy. El que se les apareció a ellos allí era el mismísimo que se le había aparecido a Moisés en la zarza ardiendo.
era el mismísimo que había abierto el mar al pueblo de Israel, el mar rojo al pueblo de Israel. Era el mismísimo que había detenido las aguas del Jordán para que Israel pasara. Era el mismísimo que había detenido el sol en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Era el mismísimo que Nabucodonosor había visto cuando habían metido a los 3 muchachos en el horno, el cuarto que él había visto. Era el mismísimo. Él es el mismísimo. Yo soy. Mire, esa palabra yo soy es la mismísima palabra que aparece en el Antiguo Testamento cuando Moisés le dice: y cuando ellos me pregunten quién me envió, ¿qué les diré yo? Diles. ¿Qué les dijo? ¿Están aquí? Les dijo: diles, yo soy, me envió. Esas palabras no son simples palabras. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Lindo, precioso. Esa es la 4ª lección. Son 20. No, son 5. Dejemos esto a un ladito, porque ¿se recuerdan de las lecciones? La primera es que somos seres humanos vulnerables. La segunda, no somos muy poderosos como nos creemos. La tercera, Dios no necesita grandes cosas para humillarnos. La cuarta, Dios nos ama a todos y nos castiga llamándonos la atención. 5, Él cuida de nosotros en medio de la tormenta. ¿Cuántas les dije que eran? Son 6. Les voy a regalar una. La 5ª lección es sumamente importante y es bueno que lo aprendamos. La 6ª. Sí, la 6ª. Sí, gracias, hermano. Debemos de apartarnos de los que están contagiados. Qué lección la que nos está dando el Señor. ¿No quieres ver? Le está diciendo el Señor a algunos. ¿No quieres ver? Ahí te mando esto para que veas y que entiendas que debes de apartarte de los que ya están enfermos. ¿Cómo se transmite este virus? De persona a persona. Cuando tosen, cuando estornudan o cuando hablan. ¿Cómo se contagia uno espiritualmente? ¿Cómo? Estando en contacto con los que ya están contagiados. Por eso Pablo habla de eso. Más adelante lo vamos a estar viendo tal vez. Cuando entramos en contacto humano, la cuarentena es bíblica. ¿Qué hacían con los leprosos? ¿Podían estar junto con el pueblo? Tenían que estar apartados. Por eso el apóstol Pablo dice: el hombre que causa divisiones, después de 1 o 2 veces, sácalo, deséchalo. No debes de tener comunicación, hermano. Vas a resultar contagiado. Entiéndelo, por favor. Muchos creen que las enfermedades espirituales no son tan dañinas como la física, como las enfermedades físicas. Las enfermedades físicas no solo te pueden matar espiritualmente, sino también físicamente.
Si estás teniendo contacto con alguien que está contagiado espiritualmente, podrías tú también resultar contagiado. Pero también hay algo. Mire las lecciones que he ido aprendiendo. Los médicos y las enfermeras que están atendiendo a los infectados están más propensos a contagiarse. ¿Y cómo van ellos a atender a los enfermos? ¿Los han visto en las noticias? ¿Cómo van? Totalmente cubiertos. ¿Tienen qué? Cobertura. Óigalo, hermano. Ellos van cubiertos. De aquí la importancia de tener cobertura. Pero déjeme decirle algo más. No es solo importante tener cobertura, sino qué clase de cobertura tenemos. Yo puedo ir cubierto solo con trapos, con alguien que está infectado. Salgo de ahí. Perdónenme lo gráfico que soy. Escúchame bien esto, por favor. No solo importa tener cobertura, sino qué clase de cobertura. Señor, aquí estamos. Ayúdanos. Cantémosle al Señor. Pongámonos en pie. Usted allá donde está, póngase de pie y cantémosle al Señor. Oh, gloria al Señor. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, mis amados. Que seamos resguardados. Ten fe, pero cúbrete. Resguárdate. Resguárdate. No te expongas. Ya el jueves di una reflexión también acerca de esto, nuestra actitud ante la crisis. Y ahora son lecciones que aprendemos en la crisis. Cantemos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Un poquitito más rápido. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oiga esto: en los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Por eso
Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Aleluya al Señor. Gloria cantemos, gloria cantemos. Cántale al Señor ahí donde estás en tu casa, hermano. Quiso morir la santa gracia, aleluya, Señor. Tú estás con nosotros en medio de la prueba. Siempre dirija nuestro vivir. Yo he orado para que tu fe no falte. Fueron las palabras de Jesús a Pedro. Yo he orado para que tu fe no falte. Mientras la barca estaba siendo azotada, Él estaba en lo alto intercediendo por ellos para que la fe de ellos no faltara. Y en esta crisis y en esta tormenta, Él está intercediendo por ti y está intercediendo por tu familia, por tus hijos, por tus niños, por tus ancianos. Está intercediendo por mí, por mis hijos, por mi familia. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Que te conozcamos, como el gran yo soy, Señor. Cuando en la lucha falta la fe, díselo al Señor, y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, quien por nosotros quiso morir. La santa gracia, aleluya, del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Padre, muchos están temerosos, muchos están con miedo, Señor. Padre, auméntales la fe. Auméntales la fe, Señor. Oh, eres el Dios Todopoderoso. Tu nombre es El Shaddai, el Todopoderoso. Oh, auméntale la fe a tu pueblo. Auméntale la fe, Señor, a las autoridades. Oramos por el presidente Trump y por el vicepresidente Pence, oh Dios. Oramos por ellos. Oramos por todos los que están en el gobierno, Señor. Dales sabiduría, dales entendimiento, Señor. Dales entendimiento. Dales sabiduría, Señor, por favor. Oh, a los gobernantes de las demás naciones, gracias por aquellos
que se han humillado buscando tu rostro. Gracias por aquellos que se han humillado buscando tu rostro. Señor, ellos saben que tú eres la única persona que puede ayudarnos en la tormenta. Oramos por los países, Señor. Oh, por los países del mundo, Padre mío, por favor. Por la población, Señor, oramos. Y ayúdanos a nosotros como población a obedecer, Señor. Oh, en el nombre precioso de Jesús. Oh,